Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el libro Imagen Vendedora del autor Víctor Gordoa, que fue estrenado en el 2007. Y para hablar de este tema me acompaña mi compañera Susan Roset, Raquel Linares y Lucero Sánchez y Miguel Leal. Y para iniciar este tema vamos a hablar sobre los requisitos para la venta con mi compañera Susan. Obviamente recuerdan que al principio del libro el asesor de ventas va a una exposición, creo que de productos de venta de oficina. Entonces se acerca con el vendedor y la vendedora y le pregunta acerca de un producto, no recuerdo específicamente cuál, pero le pregunta, entonces la vendedora le dice, primero, le dice, este producto es muy caro. Se podría entender como que la vendedora estaba ofendiendo al asesor de imagen, dándole a entender que ese producto es muy costoso para que lo pueda comprar. Segundo, la vendedora no sabía qué productos estaba vendiendo. Y tercero, dio como excusa que la empresa en la que trabajaba no le daba un buen asesoramiento acerca de los productos que está vendiendo. Después en el libro se va narrando que eso no es un pretexto para que no conozcas sobre tu producto o servicio de lo que estás vendiendo. Entonces yo voy a platicar un poco acerca de los requisitos que debe cumplir una presentación de ventas. El primero es la sencillez. Debes utilizar lenguaje sencillo. No debes de utilizar tecnicismos, ya que a la hora de estar vendiendo un producto o servicio y hablas con palabras técnicas acerca de cualquiera de estas dos, el comprador no lo va a entender, se le va a hacer complicado de digerir, entonces va a terminar por desechar esa idea. Segundo, que es el conocimiento, que es conocer perfectamente el producto o servicio que vendes. Como les digo, no es un pretexto que la empresa no te dé asesoramiento. Yo creo que existen muchas herramientas o puedes preguntar para que conozcas realmente tu producto o servicio en el que estás. Es una obligación que tengas que conocer el producto o servicio y tienes que dar a conocer sus características, posibilidades de uso, necesidades que satisfacen, etc. Ningún comprador estará dispuesto a comprarle a alguien que no conoce sobre lo que vende. Tercero, que es la brevedad. Estamos en una época en la que el tiempo es un factor imprescindible, entonces nada mejor que una presentación buena y breve. Así el comprador dirá, este producto o servicio es bueno, la presentación que me dieron acerca de no me llevó más de 1000 horas, entonces lo compro. Cuarto, que es el orden de cómo debe de ser tu presentación. Empezamos por el qué, obviamente qué estás vendiendo, cómo lo vas a presentar tú, cómo sirve, cómo funciona, por qué, o sea, por qué el cliente, tu comprador, tendría que comprarlo, crearle una necesidad de que su vida estará mejor comprando este producto o servicio. ¿Cuánto? Pues obviamente cuánto cuesta. Esta es una parte en la que tú le tienes que mencionar el precio justo, ni tan caro ni tan barato. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo lo puede adquirir? ¿Dónde? Que aquí ya sería señalando responsables, plazos y lugares necesarios para que la operación se concluya. Y por último sería la convicción. Esto yo lo defino como en una palabra que es la pasión. O sea, en el momento, en el lugar en el que tú estés parado debes de tener esta pasión porque no sabes en qué momento pueden cambiar las cosas. Entonces, al hablar de algo que nos agrada, el lenguaje no... Al hablar de algo que no nos agrada, el lenguaje verbal se refleja en tu tono de voz, en tus movimientos, en tus ademanes, de hecho hasta en tu aspecto. Entonces, una convicción, tener pasión por lo que haces y en donde estás parado, hace que se traduzca esa sinceridad y entusiasmo por lo que hacemos. Un elemento que está completamente ligado a lo que comentaba mi compañera Susan es la importancia de la voz en un proceso de ventas. Y cabe mencionar que pues no solo se trata de hablar por hablar, sino que los elementos que voy a decir a continuación también pueden servir para la vida cotidiana o para cualquier momento de desarrollo profesional que tengamos a lo largo de nuestras vidas. El primero es el tono, que se traduce en el volumen del habla o la intensidad de la misma. El segundo es la tesitura. Esta refiere a la altura propia de cada voz. Esta puede ser grave o baja, mediana o aguda y alta. Dentro de varios estudios que se han realizado, la tesitura mediana es la ideal para poder generar confianza y estabilidad, ya sea con el cliente o la persona con la que nosotros estamos entablando una conversación. El número 3 es el ritmo.
Esto refiere a la velocidad con la que nosotros soltamos las palabras. Puede ser rápido, mediano o lento. Aquí va a depender mucho si la persona con la que nosotros estamos entablando una conversación nos muestra mediante un lenguaje corporal, ya sea, por ejemplo, aburrimiento. Esto quiere decir que nosotros estamos hablando de manera muy lenta. Y si por el contrario muestra una gesticulación de confusión, significa que hablamos de manera muy rápida. Entonces habrá que adaptarnos a este tipo de situaciones. La número 4 son las pausas. Estos son espacios de silencio entre grupos de palabras. Son sumamente necesarios para favorecer el entendimiento y el procesamiento de la misma información y para dar tiempo para generar las ideas que puedan ser posteriores a la plática. Dentro del libro no se menciona como tal este concepto, sin embargo me atreví a darle un nombre, y este es el matiz o la intención que se le dan a las palabras. Esto es con el motivo de que a la persona con la que nosotros estamos hablando se le graben ciertas palabras clave y podamos lograr nuestro objetivo o nuestra meta. Dentro de estas conversaciones también es sumamente importante empatizar con la persona con la que estamos hablando. Y dentro del libro se hace mención del uso de los eufemismos. Estos se refieren a la manera en la que nosotros comunicamos un concepto, pero buscando palabras que no lleguen a ser incómodas o lleguen a ofender a la otra persona, ya que nosotros desconocemos completamente el contexto de la persona con la que estamos hablando o del cliente. Podemos referirnos a algo de una manera que para lo mejor ellos puede ser algo despectivo. Entonces se recomienda usar palabras semejantes, sin embargo tener mucho cuidado con esto. Un ejemplo de ello es llamarle invidentes a las personas ciegas o afroamericanos a las personas negras. Nosotros desconocemos completamente el contexto, entonces lo ideal es mantener un lenguaje neutral. Bueno, pues en el terreno de las ventas hay muchos puntos que tenemos que tener nosotros como vendedores para poder tener una venta exitosa y también ser vendedores exitosos. Son 6 puntos que nos habla el libro. El número 1 es la puntualidad. Nos dice que tenemos que ser puntuales al momento que nosotros vamos a pactar una venta. Por ejemplo, pasa mucho que te dicen cierta hora, pero en realidad llegan media hora o una hora después. Son puntos que debemos tener siempre en cuenta, que la puntualidad cuenta mucho. Y esto va también desde el lenguaje no verbal, todos estos puntos que vamos a ver. El siguiente punto es la paciencia. Tenemos que ser pacientes al momento que vamos a hacer una venta, porque nunca sabemos, como decía Raquel hace un momento, con qué persona estamos hablando. Tal vez esta persona la sacas de sus casillas muy fácilmente y tienes tú que ser muy paciente para tratar con esa persona. El siguiente punto es el tiempo. Tenemos que tener bien estipulados nuestros tiempos, nuestros horarios para poder hacer nuestras ventas. Y esto va de la mano junto con lo que es la puntualidad. Tenemos que organizar bien nuestras ventas, en qué momento podemos hacer nuestras ventas y en qué tiempo, por así decirlo, en qué tiempo, espacio las vamos a hacer y con qué tipo de gente. Y eso también va dependiendo mucho la región y el lugar donde tú estás haciendo tus ventas. Ahora vamos con el siguiente punto, que es el terreno. El terreno es donde tú vas a crear tus ventas, donde vas a hacer tus ventas, porque no es una venta lo mismo que la haces aquí en México a la que vas a hacer, no sé, en Europa, o pongámoslo, aterricémoslo a México. No es lo mismo hacer una venta en Hidalgo que hacerla en Querétaro, en Ciudad de México o cualquiera de los estados de la República Mexicana. El siguiente es el mando. ¿Qué es el mando? Es quién va a estar contigo, quiénes conforman el grupo que te van a ayudar a generar una venta. Muchas veces somos tal vez nosotros solos, y ese es el mando, y necesitamos conocernos nosotros bien, tener bien aprendidos estos puntos para poder tener un control de mando hacia lo que nosotros estamos ofreciendo. El siguiente es la doctrina, que es el cómo te vas a desarrollar con tus clientes y cómo vas a mostrar tu producto o servicio que vas a vender, qué técnicas vas a utilizar y qué técnicas son las apropiadas para ti, y que de hecho ese es el siguiente punto que vamos a hablar con mi compañera Lucero.
Bueno, gran parte de lo que rodea todos los aspectos que ya hemos tratado se enfoca bastante en el estilo personal. La imagen personal de cada vendedor, cliente e incluso de una empresa es importante ser identificado para poder proceder al momento de hacer una venta. Entre los estilos está el estilo natural, el estilo tradicional, elegante, romántico, seductor, creativo y dramático. Y estos se pueden adherir a la forma en la que el cliente se va a presentar ante ti y tú te vas a tener que adaptar a las cualidades que conllevan estas características como vendedor. También puedes ser un vendedor de cada uno de estos tipos y por supuesto que todos estos estilos también se van a tener que adherir al tipo de institución para la que trabajas, porque no va a ser coherente si tú como vendedor tradicional estás trabajando en una empresa cuyo estilo es seductor, por ejemplo. Tienes que saber identificarte a ti mismo, identificar a tu cliente y apegarlo a todo lo que rodea tu trabajo. El estilo natural se caracteriza por tener cierta accesibilidad, una energía y una sencillez que se van a adaptar a prácticamente cualquier tipo de persona. Son amables, son entusiastas y optimistas. Lo que trata de transmitir principalmente es comodidad, pero corre el peligro de tener una presentación fachosa, por decirlo así, pero en realidad es que no tiene mucho empeño. La tradicional es como más organizacional, tiene más, transmite responsabilidad y eficacia. Su principal objetivo es la durabilidad, porque al ser tradicional tú lo puedes reconocer en cualquier periodo, pero al mismo tiempo puede llegar a verse anticuado. El estilo elegante lo que busca es la calidad, quiere transmitir éxito y autoridad, sobre todo respeto, pero también corre el riesgo de verse ostentoso, entonces no hay que exagerar este tipo de estilo en ninguno de los aspectos a los que se adhiere. El romántico cuida verse con calma, con sencillez, amable, pero corre el riesgo de verse cursi en muchos de los casos. El seductor, que es uno de los más peligrosos, es muy funcional porque su principal objetivo es llamar la atención, porque inmediatamente crea una reacción. Esa es la intención del estilo seductor, pero evidentemente tiene el riesgo de verse vulgar. El creativo tiene como intención transmitir originalidad, independencia, ingenio, y funciona sobre todo para los vendedores y compañías independientes, juveniles, por decirlo así, pero corre el riesgo de verse ridículo cuando pierde coherencia la creatividad que trata de transmitir. Por último, el estilo dramático trata de transmitir experiencia e intensidad. Al igual que el estilo seductor, lo que busca es llamar la atención y provocar una reacción, pero corre el riesgo de verse agresivo dentro de su dramatismo. Estos estilos se pueden combinar y a veces las combinaciones van a ser muy similares a las que no pueden combinarse, pero realmente sí hay una gran diferencia. Por ejemplo, puedes combinar el dramático con el elegante, pero tienes que tener una base dramática para añadir elegancia, pero no puedes combinar elegancia con dramatismo porque se va a ver demasiado exagerado. Entonces, esos son los estilos. Este libro, a mi parecer, es una guía muy práctica con ejemplos muy sencillos en el que te muestran cómo guiarte hacia una venta y te muestra el cómo una venta no solamente es el pararte frente a una persona y venderle tu producto y decirle aquí está tu producto y ya. Es un conjunto de estímulos que va desde la imagen física, profesional, verbal y visual, en el que todo este conjunto te lleva a una venta física de tu producto o servicio. Y pues esto es el libro de imagen vendedora, de Víctor Gordoa, con mis compañeras Susan Roset, Raquel Linares, Lucero Sánchez y Miguel Leal. Eso es todo. Gracias.